Bueno, continuamos con el tema para el día de hoy, pero vamos primeramente a orar por este tiempo. Vamos a orar para que sea Dios obrando en este tiempo, en la prédica, en su vida, en su casa, en su familia. Padre, hoy colocamos este tiempo delante de ti. Oramos, Señor, que tú tomes el control de cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Oramos, Señor, que tú entres y gobiernes cada hogar, cada casa, cada familia. Oramos por las necesidades que estén pasando, estén viviendo. Oramos, Señor, que tú suplas, como dice en tu palabra en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, suple y súplele conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oramos, Señor, por la sanidad de cada uno de ellos, por la sanidad de su espíritu, su alma y su corazón, pero también por la sanidad de su cuerpo, ya que en Isaías 53 dice: ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. Declaramos que la sangre del cuerpo llegado de Cristo entra a sus cuerpos y absorbe toda bacteria, toda infección, toda enfermedad, todo dolor, y es desarraigado y destruido de raíz a través de la cruz del Calvario. Declaramos que por la llaga de Cristo han sido curados. Amado Espíritu Santo, entra, toma el control de cada hogar, cada casa, cada familia, de su matrimonio, sus hijos y su familia. Espíritu Santo, trae tu paz. Esa paz que no al mundo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo da nuestro Señor Jesucristo, que los invada a partir de ahora. Llénalos de tu gozo, llénalos de tu sanidad, llénalos de tu santidad, llénalos de tu firmeza, llénalos de tu convicción, llénalos de tu determinación en todo momento, en todo lugar. Padre, hoy oramos, llénanos de tu plenitud. Vamos a leer la palabra de regenerados. Es el tema para el día de hoy. Regenerados es una persona totalmente transformada, cambiada por el Espíritu de Dios. Regenerados es como un nuevo nacimiento. Es una persona que viene totalmente destrozada a los pies de Jesús. Destrozada en el ámbito es que andaba en el vicio, en el alcohol, en la división, en la pelea, en la división, en el chisme. Una persona que el enemigo la tenía capturada, la tenía doblegada, pero viene a los pies del Señor y el Señor, esa persona la regenera, la cambia y la transforma, y en nosotros está en mantenernos regenerados a diario. En regenerados a diario quiere decir que a diario debemos estar delante de la presencia del Señor en oración, en ayuno, en clamor, en intercesión, leyendo y meditando la palabra de Dios para que nuestra mente sea renovada, así como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12 verso 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tenemos que renovar nuestra mente. Nuestra mente debe ser renovada a la luz de la palabra. A diario debemos renovar nuestra mente para que tengamos una mente transformada delante del Señor y tengamos la mente de Cristo. Para poder tener la mente de Cristo tenemos que la palabra entrar y transformar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros conocimientos, para que podamos no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de su palabra, para conocer la voluntad del Señor para cada situación que tengamos que vivir o tengamos que pasar, y cada determinación que usted y yo tomemos, tenemos que estar basados en que nuestra mente esté reformada a la luz de la palabra. Ahora quiero que miremos qué son los regenerados. Los regenerados consiste en un nuevo nacimiento, una obra de Dios mediante la cual el alma del pecador es convertida de modo eficaz en un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, y esta obra la perfecciona es el Espíritu de Dios. Entra el Espíritu Santo y transforma a esa persona y la lleva a un cambio radical, pero en nosotros está en mantenernos en ese cambio radical. Quiero que me acompañe el libro de Efesios capítulo 2 versos 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire que encontramos acá la palabra que el Señor Jesús nos dio vida a usted y a mí cuando andábamos en nuestros delitos y pecados. O sea, Él vino a regenerarnos cuando andábamos en la inmoralidad, en el orgullo, la prepotencia, la anarquía, la rebelión.
viene el Señor y nos cambia nuestra forma, y nos regenera para darnos una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, ya que no seamos el oprobio de los demás, en los cuales los demás nos juzgaban, nos condenaban, nos tildaban, sino que entramos en un nuevo cambio, guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios, ya que el hombre en su estado natural está muerto en sus delitos y pecados solo hasta que él es vivificado en Cristo Jesús, o sea, regenerado. Cuando usted y yo llegamos a la vida cristiana, somos regenerados, salimos del reino de las tinieblas a la luz admirable, a la luz de nuestro Señor Jesucristo, y entramos en ese cambio, en esa transformación, y somos regenerados por el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios que nos lleva a usted y a mí a tener un genuino arrepentimiento, porque es el único que nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Es el único que nos redarguye de todo pecado. Cuando usted y yo llegamos a conocer de Jesucristo, entra el Espíritu Santo y nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Pueda que muchas personas nos hayan dicho: deje el vicio, deje el alcohol, deje ser fornicario, deje ser mentiroso, deje ser manipulador, deje ser falso, deje ser hipócrita, deje ser engañador, deje ser traicionero, y no hacemos caso. De pronto hacemos caso por un tiempo, pero volvemos a la misma situación. Pero cuando viene el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, Él nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, pero también nos da esa convicción del pecado, y la convicción del pecado es no volver a cometerlo, no volver a andar en las mismas andanzas, en las mismas pisadas, los mismos caminos. Inclusive nos lleva a cambiar el círculo en el cual usted y yo estamos rodeados, ese círculo de personas viciosas, malintencionadas, mal habladas, personas de doble ánimo, de doble sentido. Esas personas, viene el Señor y nos desarraiga de ese tipo de personas, pero eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, dándonos esa convicción a usted y a mí. Y es porque cuando ya somos regenerados por Cristo Jesús, solo sucede por la fe en la cual usted y yo la ponemos en Él, en nuestro Señor Jesucristo, ya que la regeneración debe ser un cambio radical, y esta solo sucede cuando el hombre toma la decisión de morir a su naturaleza. Es que yo soy así, es que yo hablo así, es que yo pienso así, es que yo conozco así. Y muchas personas hablan acorde a su humanidad, acorde a su voluntad, acorde a su conocimiento, acorde a su naturaleza. Pero viene el Señor y nos lleva a nosotros a morir a nuestro yo, por lo que más nos ata al mundo en nuestro yo. Por eso hay personas que usted escucha decir: es que yo soy así, es que yo nací así, es que yo fui criado así, es que yo fui formado así. Esa es la naturaleza en la cual el Señor quiere llevarnos a morir. La quiere el Señor matar y destruir a través de la cruz del Calvario, para que pueda nacer el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso usted y yo no nos podemos basar: es que yo pienso, es que yo quiero, es que yo deseo, yo anhelo, es que yo voy a hacer, es que yo no. No, porque ahí está la humanidad del hombre, ahí está la voluntad del hombre, ahí está mi propio yo, ahí está mi propio orgullo, mi propia altivez. Pero cuando entramos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, entramos en la dirección del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos da ese espíritu de mansedumbre, de humildad, de paz, de amor y de gozo, guiados en nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu de Dios. Y es cuando usted y yo nacemos de nuevo. La regeneración tiene que ver con el corazón. Pero para poder haber una regeneración en el corazón, tenemos que morir a nuestro yo. Por eso, como lo dice en el libro de Ezequiel, dice el Señor que nos dará un corazón nuevo, quitará nuestro corazón de piedra y nos dará un corazón de carne, un corazón del Espíritu. Y ese corazón es el que el Señor quiere darnos a usted y a mí en la regeneración. Esa regeneración para entrar en ese cambio, en la paz, en el amor y en el gozo, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor hoy le habla a personas que no han podido ser regenerados, algunos que no han querido, otros que de pronto han sido regenerados, pero han vuelto a las mismas andanzas o volvieron con el mismo círculo de amigos. Pero hoy el Señor trae una palabra de cambio y transformación, en la cual nos habla aquí el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en una regeneración que viene directamente al corazón, y que esa regeneración la da el Espíritu de Dios, pero siempre y cuando usted y yo nos disponemos a un cambio, realmente a cambiar de corazón. Porque hay personas que dicen: el que me dicen es que ya me han dicho, ya me han hablado, me han preguntado por qué no ha cambiado, por qué usted no deja esas amistades, por qué no deja el alcohol,
alcohol, porque uno deja la mentira. Hay veces como que lo hacemos por agradarle a la persona, pero no lo hacemos realmente porque queremos cambiar de todo corazón. Es que el Señor quiere que usted y yo lo hagamos de todo corazón. Por eso, como en la palabra de Dios nos enseña, el apóstol Pablo dice: cada día muero, y es morir a diario a mi propio yo, porque muchas personas, como lo dijo el apóstol Pablo, se lo dijo a su discípulo Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Cuando habla ten cuidado de ti mismo, es tener cuidado de nosotros mismos, porque hay veces cuando tenemos un cargo como que nos sublevamos, cuando tenemos una posición social nos sublevamos, cuando tenemos finanzas o economía nos sublevamos, como si eso nos diera la salvación. Al contrario, eso nos lleva a la perdición, porque se vuelve la persona orgullosa, prepotente y altiva. La palabra de Dios nos enseña que el Señor a los soberbios, a los orgullos, a los altivos, los mira de lejos, que Él está con los humildes. Usted y yo, pueda que este mundo nos ponga un rango, un cargo, pero cada vez debemos ser más humildes, más humildes. Encontramos en la palabra que aún el Señor, cuando el Señor empezó a hacer milagros, lo buscaban para glorificarlo, pero lo buscaban era Él para ponerlo como un altar, para llevarlo a Él, a ponerlo en un altar, y el Señor Jesús se les perdió del lugar donde estaban. ¿Por qué? Porque Él no venía a que fuera exaltado, a que lo colocaran en un lugar como los ídolos. No, Él siempre habló y siempre dijo: yo vine a hacer la voluntad del que me envió, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Él no dijo: esto lo hago por mí, es que los milagros son porque yo vengo y oro, es que los milagros es porque yo vengo a sanarlos. No, Él siempre le dio el lugar al Padre. Entonces encontramos el mejor ejemplo en nuestro Señor Jesucristo, el cual usted y yo lo debemos seguir y aplicarlo a nuestra vida: la humildad, porque la palabra de Dios nos habla que Él fue el hombre más manso y humilde sobre la tierra, Jesús de Nazaret. Usted y yo debemos ser las personas más mansas y humildes sobre la tierra, en conocimiento, en entendimiento, en palabra, en revelación. Que cada vez que el Señor nos dé más, debemos ser más y más humildes para darle siempre la gloria y la honra al Señor, siempre. Por eso encontramos que el del reino fue echado uno de los ángeles de luz que habían en el reino, uno de los ángeles más hermosos que había, que era Lucifer, Luzbel, que el Señor lo sacó porque se llenó de orgullo y prepotencia y lo mandó a la tierra, que pues lo llamó Satanás o el diablo. Pero el Señor quiere que usted y yo entremos en esa humildad y esa mansedumbre para la nueva regeneración que el Señor nos está llamando. Pero miremos ahí mismo en el libro de Efesios capítulo 2 verso 6. Y dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire que usted y yo no merecíamos un lugar destacado, un lugar de honra delante del Señor. Pero cuando usted y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Redentor, como nuestro suficiente Salvador personal, automáticamente el Señor nos habla que nos hará sentar en lugares celestiales, en lugares de honra junto a nuestro Señor Jesucristo. No lo merecíamos, pero ¿qué vio el Señor en usted y en mí para rescatarnos y regenerarnos, para que podamos tener acceso al reino? También para que podamos tener acceso y podernos sentar al lado de Él en los lugares celestiales. Ya que nuestro nacimiento espiritual consiste o surge en una nueva persona que entra en el reino espiritual. Después de la regeneración comenzamos a ver, a oír y a buscar e involucrarnos en el mundo espiritual de Dios y sumergirnos en el río de su espíritu a través y a la luz de la palabra. Por eso ahí mismo en Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, usted y yo no lo merecíamos. La gracia es un don inmerecido, no lo merecíamos. Lo único que tenemos que hacer, el único esfuerzo que usted y yo debemos hacer es creer que Jesús resucitó al tercer día, murió, se resucitó de entre los muertos y subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero vino para darnos vida, vino para regenerarnos, vino para darnos un nuevo nacimiento en el poder del Espíritu de Dios. Ya, y Cristo Jesús está formado en los corazones y ya somos partícipes de la naturaleza divina, habiendo sido criaturas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esas nuevas criaturas, como lo habla el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, en la cual él nos dice que usted y yo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron,
he aquí todas son hechas nuevas. O sea, mire que el Señor aquí no nos echa en cara que usted, que es un drogadicto, es un vicioso, mire dónde lo saqué. No, dice que las cosas viejas pasaron. Hay personas que llegan a la vida cristiana y todavía arrastran con el pasado, arrastran con sus conflictos, arrastran con sus problemas, arrastran con sus dificultades, acordándose cuando andaba, cuando tenía, cuando no hacía, cuando hacía. Mire que aquí nos dice, aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Todo lo nuevo está en Cristo Jesús y Él quiere darnos a usted y a mí la abundancia que Él ganó a través de la cruz del Calvario. Lo que Él conquistó a través de la cruz del Calvario quiere dárnoslo a usted y a mí, pero solamente si usted y yo nos disponemos a recibirlo, ya que la vieja naturaleza pecaminosa ya debió haber sido clavada y crucificada en la cruz del Calvario, ya que Dios en su infinito amor y en su gratuita gracia nos llama para que usted y yo podamos tener acceso al reino y podamos tener ese cambio, ese nuevo nacimiento y podamos ser regenerados en la dirección del Espíritu de Dios. Por eso el Señor aquí nos da una nueva regeneración en la cual viene un nuevo nacimiento en la dirección del Espíritu de Dios. Pero ¿qué nos habla el apóstol Juan? Vamos al libro de Juan, capítulo 3, del 1 al 9. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Como aquí el Señor habla de un hombre que conocía la ley, conocía la letra, pero no conocía la gracia. Nicodemo, un hombre de los de la ley de ese tiempo, de los hombres del pueblo de Israel, pero no sabía de la gracia. Cómo el Señor lo enfoca, que lo quiere regenerar, porque era un hombre que se basaba en la palabra, en la letra, en el conocimiento. Algo así como cuando nos habla la palabra del apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso, que antes era un hombre de la ley, pero como él tiene el encuentro en Hechos 9 con nuestro Señor Jesucristo y conoce a Jesús y habla sobre la gracia. Ya no es un hombre solo de letras, sino también de la gracia y del conocimiento de Jesucristo. Eso era lo que estaba haciendo el Señor Jesús con Nicodemo, dándole a conocer. Pero lo que más me impacta de esta parte, de este texto que estoy leyendo, es el verso 8. Miren lo que dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Usted escucha el viento, usted siente el viento, lo percibe, pero usted mira dónde está el viento, no lo ve, no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es el que recibe el Espíritu de Dios, no sabe ni a dónde, ni de dónde viene, ni tampoco sabe a dónde va. Pero uno cuando se deja guiar y llevar por el Espíritu de Dios, es una persona que ya es regenerada y puede ser guiado y dirigido y orientado por el Espíritu de Dios a lo sobrenatural. Mire, eso es lo que el Señor le hablaba a Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo. Pero como este hombre le hace diferentes preguntas al Señor Jesús, o sea que tengo que volver al vientre de mi madre para nacer de nuevo. Como el Señor Jesús lo enfoca, le dice, no es necesario que nazca de nuevo, es nacer de nuevo en el Espíritu, es poderlo conocer a Él, a Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino es a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Mire, aquí el Señor nos enseña y nos da un ejemplo de cómo el viento usted lo escucha, lo percibe, lo siente, y usted mira de dónde viene el viento. ¿A dónde viene? No sabe. ¿A dónde va el viento? No sabe. Así es el Espíritu. Cuando entra el Espíritu de la persona, lo orienta, lo guía a dónde ir y a dónde hacer y cómo obrar y cómo actuar y cómo hablar.
Así como dice la palabra de Dios, que cuando vayamos a hablar, que abramos nuestra boca y Él llenará nuestra boca de la palabra de Dios. Si usted y yo estamos conectados con la palabra, Él mismo hablará de nuestra boca y nos dará que hablar con la persona o con las personas que nos coloque al frente, porque Él nos dará esa sabiduría, ese entendimiento, esa inteligencia, ese conocimiento, pero también nos dará el carácter, la firmeza, la convicción y la determinación para hacerlo frente a estas personas. Por eso el tema hoy es regenerados. Y regenerados es cuando usted y yo realmente hemos nacido en el Espíritu y en el Espíritu de Dios, ya que la regeneración debe ser un cambio radical, tal como nuestro nacimiento físico, el cual vino a ser un ser entrando a un mundo terrenal, y en este mundo terrenal nacemos al mundo espiritual, del cual pasamos de la carne al espíritu. Usted y yo nacemos en la carne. Cuando nacemos en el vientre de nuestra madre, nacemos en la carne, pero cuando conocemos de Jesús, nacemos al espíritu. En Nicodemo encontramos a un hombre conocedor de la ley y quien la aplicaba y la ejercía acorde a la ley, pero no había tenido un nuevo nacimiento para que ya no andara en la ley conforme a lo que mandaba las escrituras, sino también que andara en un encuentro con Jesús y pudiera tener ese encuentro, el cual lo pudo tener, y lo encontramos en este capítulo 3 de Juan, en donde él pudo tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo y pudo nacer al Espíritu. Pero miremos lo que nos dice nuevamente en el libro de Efesios capítulo 1 del 19 al 20. Efesios 1 del 19 al 20. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mire que aún el Señor fue sentado en los lugares celestiales, pero como Él también nos llama a usted y a mí para que también podamos tener acceso a sus lugares, ya que el gran poder de Dios que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos se da a conocer en la regeneración y de paso en la conversión de los pecadores. La regeneración es que la convertidos de los pecadores a la luz admirable, a la luz de nuestro Señor Jesucristo, por entrar en ese cambio, en esa transformación en Cristo Jesús. Por eso, ahí como lo leíamos en el libro de Juan, en capítulo 3, mire lo que nos habla en Juan 3:3. Dice, respondiendo a Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo, no podemos vivir en la carne, tenemos que nacer en el Espíritu y vivir en el Espíritu para poder tener acceso al reino de Dios, al reino de la luz en nuestro Señor Jesucristo, que es a través de Jesús, ya que la regeneración es indispensable y es necesaria, ya que el hombre en su carnalidad no puede permanecer en la presencia del Señor. Y esto lo encontramos en la conversión que tiene Nicodemo con Jesús, ya que para que él pueda ver el reino de Dios le es necesario nacer de nuevo, y ese nacer de nuevo es cuando él acepta a Jesús como el Salvador. Pero ahí mismo en Juan 3:6 dice, lo que he nacido de la carne, carne es, lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que hablamos anteriormente, cuando usted y yo nacemos a este mundo, nacemos en la carne, pero cuando nacemos al Espíritu es cuando conocemos de Jesús y recibimos el Espíritu de Dios, ya que ahí mismo en Juan 1:13, en lo que nos dice Juan 1:13, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, para nacer el Espíritu debemos ser engendrados en el Espíritu de Dios para poder tener ese nuevo nacimiento, ya que el nacimiento físico nos equipa para la tierra, pero el nacimiento espiritual nos equipa y nos prepara para la eternidad, que es en Cristo Jesús. Pero ¿cuáles son los planes del Señor para que usted y yo podamos ser regenerados? Primero, ser sellados con el Espíritu de Dios, y eso lo encontramos en el libro de Efesios 1:13. Efesios 1:13, y lo dice ahí, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando usted y yo somos sellados con el Espíritu de la promesa, el Espíritu de Dios, automáticamente usted y yo ya somos regenerados, ya tenemos acceso al reino, y es para quienes oyen y ponen en práctica la palabra de verdad,
y nos abstenemos de la carnalidad del pecado y entramos a la salvación, a ser salvos a través de nuestro Señor Jesucristo, y pasamos de muerte a vida, ya que fuimos adoptados, fuimos aceptados por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y somos hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, si usted y yo entramos a conocer al Señor a través de Jesús. Pero miremos lo que nos dice la palabra en Gálatas 4, versículo 5. Gálatas 4, 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Los que estábamos bajo la ley, bajo el pecado, bajo la inmoralidad, bajo el engaño, bajo la traición. Pero cuando venimos y conocemos a Jesús, entramos a su luz admirable y automáticamente somos adoptados como hijos suyos, como hijos de Dios a través de Jesucristo. Fuimos redimidos por la sangre del Cordero inmolado de Dios, y al mismo tiempo recibimos la adopción como hijos de Dios. Por eso, cuando miramos ahí mismo en el libro de Segunda de Corintios capítulo 5, del verso 18 al 20. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mire que cuando el Señor viene, nos reconcilia con el Padre. Jesús nos reconcilia con el Padre. A medida que nos regenera y recibimos el Espíritu de Dios, nos llama a usted y a mí que seamos reconciliadores, que podemos reconciliar a otras personas, podemos traer a otras personas que sean regeneradas a través del Espíritu de Dios, dándoles a conocer a nuestro Señor Jesucristo, y podemos llevar a conocer a esas personas que tengan un cambio de transformación, así como el Señor nos sacó a usted y a mí del reino de las tinieblas a su luz admirable, para que fuéramos regenerados en la dirección del Espíritu de Dios. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, y de paso para que otros también lleguen a ser reconciliados. La regeneración es lo que Dios hace para que una persona viva espiritualmente como resultado de su fe en Cristo Jesús. Esa es la regeneración que usted y yo debemos vivir a diario. Debemos regenerar, restaurar nuestra mente, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones a la luz de la palabra, que es lo que el Señor quiere que usted y yo obremos y actuemos, y los demás lo vean reflejado a través de nuestras vidas. Quiero que me acompañe al libro de Romanos capítulo 5, del 18 al 20. 5, 18 al 20. Dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cuando usted y yo vinimos al pecado fue a través de Adán. Dice: así como por uno fuimos constituidos pecadores, pero por uno fuimos constituidos justificados. Por Jesucristo ya fuimos justificados ante el Padre. Él nos justificó delante del Padre. Nos justificó cuando usted y yo fuimos regenerados, que ya no andamos en la carne, sino andamos ahora en el Espíritu. Antes de la salvación estábamos confinados al pecado, pero habiendo venido nuestro Señor Jesucristo, vino a darnos luz, vino a darnos redención, vino a darnos restitución, vino a darnos restauración, pero también vino a darnos la salvación. Y siendo regenerados, entramos en paz con Dios. ¿Cuáles son los beneficios de que usted y yo seamos regenerados? Ahí mismo lo dice en capítulo 5 de Romanos. Dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya cuando somos justificados delante del Señor, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa paz es la que debe de abundar en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque ya hemos sido regenerados, y usted y yo debe perseverar, estar en esa regeneración a diario, que es esa paz con Dios, esa paz que el Señor nos da. Pero quiero que me acompañe al libro de Tito capítulo 3, Tito 3:5. Y dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Aún el apóstol Pablo nos habla también de la regeneración que ya vino a través del Espíritu de Dios. Entonces usted y yo tenemos una nueva vida, y es por su misericordia y su renovación, y es a través del Espíritu de Dios que hemos sido regenerados y tenemos esa nueva vida. Pero volvamos nuevamente a 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17.
Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya cuando usted y yo somos regenerados, no podemos vivir en el pasado, no podemos andar en el pasado, debemos cortar con el pasado y empezar esa nueva vida. ¿Por qué? Porque Jesús no se quedó en la cruz, Jesús no quedó muerto en la cruz, Él resucitó al tercer día. Entonces las cosas viejas pasaron, Él resucitó para darnos vida y vida en abundancia a través de su Espíritu, a través del Espíritu de Dios. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Todo lo nuevo que el Señor ha hecho para usted y para mí está a la puerta. Está a la puerta porque el Señor quiere darnos todo a usted y a mí conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero mire lo que nos dice la palabra en Romanos capítulo 8 del 28 al 30. Romanos 8 del 28 al 30. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, démonos de cuenta que el Señor ya nos justificó. Pero ¿qué quiere? Nos habla aquí el apóstol Pablo, que ya nos predestinó. Usted y yo estábamos predestinados a ser justificados delante del Señor. O sea, el Señor ya nos había predestinado para regenerarnos y para cambiarnos y transformarnos, pero también en que usted y yo permanezcamos firmes y constantes en la palabra, en el conocimiento del Señor a diario. Hoy el Señor quiere hablarnos sobre la regeneración, pero la regeneración consiste en un nuevo cambio de vida, o sea, un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento tiene que ver el nacimiento en el Espíritu, que el Espíritu de Dios entre y gobierne nuestra vida, es que usted y yo le entreguemos nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros conocimientos, nuestro carácter, nuestras palabras y nuestra voluntad, y que Él entre y tome el control y nos guíe y nos lleve en su sabiduría, en su inteligencia, en su conocimiento, en su palabra, en su verdad, en su firmeza, en su convicción, en su determinación. Era la palabra que le estaba dando el Señor Jesús a Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo, pero nacer en el Espíritu. Y hoy el Señor nos lleva a usted y a mí a ser regenerados en el Espíritu. Hoy quiero orar por esas personas que todavía fluctúan en la gracia, todavía fluctúan y como que no creen que han sido regenerados. Hoy el Señor trae una palabra de cambio y transformación, pero también trae una palabra de firmeza y convicción para su vida, para su espíritu. Amado Espíritu Santo, entra, dale convicción de pecado, de justicia y de juicio, llévalo a un cambio profundo en el corazón, dale ese cambio, dale ese querer como lo hacer en tu palabra, en tu verdad, en tu voluntad, que esa persona ya es regenerada por conocer a Jesucristo, que en el poder de la sangre de Cristo hay redención y hay restitución para su vida. Oro, Dios, para que tú lo traigas con tu paz, tu amor y tu gozo, y que acepte la regeneración en el poder del Espíritu de Dios, y que el Espíritu de Dios le dé esa convicción de pecado a partir de hoy, que a partir de hoy esa nueva criatura tenga ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, adoración, pero ya viene la palabra de la promesa. Esa palabra de la promesa que hoy viene para una persona que el Señor lo regeneró, pero como que duda, como que no está seguro que el Señor lo haya regenerado. Pero hoy el Señor le trae esta palabra a través de este siervo, un hombre muy usado por Dios en la palabra. Y hoy esta palabra es para usted, para un hombre que está esperando la respuesta de Dios. Hoy el Señor se la da. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya viene la palabra de la ofrenda.